La carreta Nahue. La noche caía lenta sobre los caminos de tierra en las montañas de Costa Rica, donde el viento parecía susurrar secretos antiguos entre los árboles torcidos. Nadie en el pueblo se atrevía a salir después de cierta hora, no por miedo a los animales ni a los ladrones, sino por algo mucho más antiguo. Decían que cuando el silencio se volvía demasiado profundo, era porque algo lo estaba escuchando todo. Los abuelos hablaban en voz baja de una carreta que no era llevada por bueyes vivos, sino por presencias que nadie debía mirar. Una carreta sin color, sin brillo, como si estuviera hecha de la misma sombra de la noche. El joven Tomás siempre había sido curioso, demasiado para su propio bien. Mientras otros evitaban las historias, él las buscaba, las desmenuzaba, intentando encontrarles lógica. Pero aquella historia en particular no parecía querer ser comprendida. Todo comenzó cuando escuchó por primera vez el sonido. Era un crujido lejano, como madera vieja siendo arrastrada sobre piedra. No había viento esa noche, ni lluvia, ni nada que pudiera explicar aquel ruido. Tomás salió de su casa con cautela, ignorando las advertencias de su madre. El camino estaba vacío, iluminado apenas por la luz pálida de la luna. Entonces volvió a escucharlo, más cerca esta vez. El sonido de ruedas antiguas girando lentamente, y un tintinear suave, como cadenas moviéndose con cada paso. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no retrocedió. Avanzó unos pasos más, intentando ver el origen de aquel sonido imposible. Los perros del pueblo comenzaron a aullar, uno tras otro, como si respondieran a una presencia invisible. Las gallinas se inquietaron en sus corrales. Incluso el aire parecía volverse más pesado. Tomás sintió que algo no estaba bien, pero su curiosidad seguía empujándolo. Entonces la vio. A lo lejos, en el camino, una figura se dibujaba lentamente. Una carreta. No tenía faroles ni conductor visible. Sus ruedas parecían girar solas, sin esfuerzo, sin vida. El joven sintió que el tiempo se detenía. No podía apartar la mirada. Cada crujido de la madera resonaba en su pecho como un eco profundo. La carreta avanzaba sin prisa, pero con una determinación inquietante. No levantaba polvo, no dejaba huellas. Era como si no perteneciera a ese mundo. Tomás quiso acercarse más. Quiso entender qué era aquello, pero sus piernas comenzaron a temblar sin que él pudiera controlarlo. El sonido de las cadenas se hizo más claro, más cercano, más real. Y entonces, dentro de la carreta, algo se movió. No era una figura clara, era más bien una sombra entre sombras. Algo que no debía ser visto. Tomás sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Quiso gritar, pero su voz no respondió. La carreta se detuvo por un instante, como si supiera que él estaba ahí, como si lo estuviera mirando. Un frío intenso lo envolvió. No era el frío de la noche, sino uno más profundo, más antiguo. El tipo de frío que se siente en los huesos, en el alma. Las historias de su abuela regresaron de golpe a su mente. Advertencias que había ignorado. Miradas que nunca debían sostenerse. Caminos que no debían recorrerse de noche. Pero ya era demasiado tarde. La carreta comenzó a avanzar de nuevo, esta vez directamente hacia él. Tomás intentó moverse, pero algo lo mantenía clavado en el suelo. Sus ojos seguían fijos en aquella presencia. Cada segundo parecía durar una eternidad. El sonido de las ruedas era ensordecedor ahora, como si llenara todo el mundo. Y entonces, justo antes de que la carreta lo alcanzara, todo se detuvo. El sonido cesó, el viento volvió, y el camino quedó vacío. Tomás cayó de rodillas, jadeando, sin entender lo que acababa de suceder, pero en el fondo de su ser, sabía una cosa con certeza: aquello no había terminado, y la carreta volvería, más cerca, más real, más inevitable. Tomás no durmió esa noche. El sonido de las ruedas seguía repitiéndose en su mente, como si se hubiera quedado atrapado en sus pensamientos. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta de la carreta acercándose lentamente. Al amanecer, el pueblo parecía igual que siempre, pero él sabía que algo había cambiado. El aire se sentía distinto, más denso, como si guardara un secreto. Su madre notó su silencio, pero no hizo preguntas. Solo lo miró con preocupación, como si ya conociera la respuesta. En ese lugar, algunas cosas no necesitaban explicarse. Tomás salió temprano, decidido a encontrar alguna explicación. El camino donde había visto la carreta parecía completamente normal. No había marcas, ni señales de que algo hubiera pasado, ni una sola huella. Se agachó y tocó la tierra, fría, más fría de lo que debería estar bajo el sol de la mañana. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. No estaba imaginando cosas. Algo había estado allí,
Mientras observaba el camino, una voz lo llamó. Era don Eusebio, uno de los hombres más viejos del pueblo. Siempre estaba sentado frente a su casa, mirando el horizonte como si esperara algo. Tomás se acercó con cierta duda. El anciano lo observó en silencio durante unos segundos. Luego suspiró profundamente. Sin que Tomás dijera una sola palabra, don Eusebio habló. Le preguntó si había escuchado la carreta. El joven sintió que el corazón le latía con fuerza. Intentó negarlo, pero no pudo. El anciano asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. Le explicó que no todos podían verla, que la carreta se mostraba solo a quienes estaban destinados a cruzarse con ella. Tomás sintió un peso en el pecho. Preguntó qué significaba eso. Don Eusebio no respondió de inmediato. Miró hacia el camino, el mismo donde la noche anterior todo había cambiado. Dijo que la carreta no era solo una aparición, era un aviso, un recordatorio, algo que venía de tiempos antiguos, cuando las almas no encontraban descanso. Tomás intentó entender, pero cada palabra parecía abrir más preguntas. El anciano habló de personas que la habían visto antes. Algunos habían desaparecido, otros simplemente nunca volvieron a ser los mismos. El joven tragó saliva, recordó la sombra dentro de la carreta, aquello que se movía sin forma clara. Preguntó qué había dentro. Don Eusebio negó con la cabeza. Dijo que era mejor no saberlo, que algunas verdades eran demasiado pesadas para cargarlas. El viento sopló entre los árboles, produciendo un murmullo inquietante. Tomás sintió que algo lo observaba, como si la conversación misma hubiera despertado algo. El anciano le dio una advertencia clara. Si volvía a escuchar la carreta, no debía mirarla, no debía acercarse, no debía responder a su llamado. Tomás recordó cómo no había podido moverse la noche anterior. Eso no había sido decisión suya. Era como si la carreta tuviera voluntad propia, como si eligiera. El día continuó, pero nada parecía normal. Las personas evitaban hablar del tema, las miradas eran breves, las conversaciones, incompletas. El miedo estaba presente, aunque nadie lo nombrara. Al caer la tarde, el cielo se tornó gris, las nubes cubrieron la luz, y una sensación de inquietud se extendió por el pueblo. Tomás regresó a su casa con el corazón acelerado. No quería admitirlo, pero tenía miedo. Un miedo profundo, diferente a cualquier otro que hubiera sentido. La noche llegó más rápido de lo habitual. El silencio volvió a dominar todo. Los sonidos del campo desaparecieron uno a uno, como si la naturaleza misma se preparara. Tomás se quedó dentro, sentado, esperando. No sabía qué esperaba exactamente, pero sentía que algo iba a suceder. El tiempo pasó lentamente. Cada minuto parecía más largo que el anterior, y entonces, lo escuchó. El crujido, lejano al principio, pero inconfundible. Las ruedas de madera, el tintinear de cadenas, más cerca, más claro. Tomás cerró los ojos con fuerza. Recordó las palabras de don Eusebio. No mires, no salgas, no respondas. El sonido se acercaba, lento, constante, como si supiera exactamente dónde estaba él. El joven sintió que el aire se volvía pesado otra vez. Su respiración se hizo difícil. El miedo crecía dentro de él. El sonido llegó hasta su puerta. Se detuvo. Un silencio absoluto llenó el espacio. Y entonces, algo golpeó suavemente la madera. Una vez, luego otra. Tomás no se movió, no respiró, no pensó. El golpe se repitió, más insistente, más cercano, como si aquello del otro lado supiera que él estaba ahí. El joven sintió que algo dentro de él quería responder, abrir, mirar. Pero otra parte, más profunda, le gritaba que no lo hiciera. El silencio volvió, pesado, inquietante, y después de unos segundos, el sonido de las ruedas comenzó a alejarse, poco a poco, hasta desaparecer. Tomás cayó al suelo, temblando. Sabía que aquello no era casualidad. La carreta no solo lo había visto, lo había buscado, y ahora, sabía dónde encontrarlo. Tomás permaneció en el suelo durante un largo rato, sin atreverse a moverse, como si cualquier sonido pudiera hacer que aquello regresara. La madera de la puerta aún vibraba levemente, como si guardara el eco de los golpes. Cuando por fin logró levantarse, sus manos temblaban. No recordaba haber sentido un miedo tan profundo, tan silencioso. No era un susto momentáneo, sino algo que parecía haberse instalado dentro de él. Miró la puerta desde lejos. No había marcas, nada que indicara que alguien, o algo, hubiera estado golpeando, pero él lo había escuchado, lo había sentido, y eso era suficiente. Esa noche no volvió a intentar dormir. Se quedó sentado, mirando la oscuridad, esperando que algo más ocurriera, pero la carreta no regresó.
al menos no de forma visible. Al amanecer, el cansancio se reflejaba en su rostro, sus ojos estaban hundidos, su mirada perdida. Su madre volvió a observarlo, esta vez con más inquietud. Le preguntó si había escuchado algo durante la noche. Tomás dudó por un instante, luego asintió. Ella cerró los ojos, como si esa respuesta confirmara un temor antiguo. Le dijo que debía tener cuidado, que no todos los llamados debían ser respondidos, y que algunas presencias no se conformaban con una sola visita. Tomás sintió un nudo en la garganta. Ya no se trataba de curiosidad, era algo más serio, más cercano. Salió de la casa sin desayunar. El aire de la mañana no lograba tranquilizarlo. Todo le parecía extraño. Los árboles, el camino, incluso las personas. Como si el mundo hubiera cambiado ligeramente y solo él pudiera notarlo. Caminó sin rumbo hasta llegar nuevamente al sendero. Ese mismo lugar donde había visto la carreta por primera vez. Se quedó en silencio, observando, esperando, pero no había nada. Solo el sonido del viento entre las hojas. De pronto, algo llamó su atención. En el suelo, casi imperceptible, había una marca, una línea curva, luego otra, como el rastro de una rueda. Tomás se agachó lentamente, pasó sus dedos sobre la tierra. La marca era real, no era profunda, pero estaba ahí. Su respiración se aceleró. Don Eusebio le había dicho que la carreta no dejaba huellas. Entonces, ¿por qué ahora sí? Siguió el rastro con la mirada. Las marcas se perdían entre los árboles, como si la carreta hubiera abandonado el camino habitual, como si hubiera decidido cambiar su rumbo, y ese rumbo parecía acercarse al pueblo. Tomás sintió un impulso extraño, quiso seguirlas, quiso entender, pero algo dentro de él dudaba. Recordó la advertencia, recordó el golpe en la puerta, y aún así, dio un paso hacia adelante, luego otro. Las marcas continuaban, cada vez más claras, cada vez más inquietantes. El bosque se volvió más denso. La luz del sol apenas lograba filtrarse entre las ramas. El silencio se hizo más pesado. Ni siquiera los insectos se escuchaban. Tomás sintió que no estaba solo. Se detuvo, miró a su alrededor. Nada, pero la sensación no desaparecía. Era como una presencia invisible, observándolo desde algún lugar. Continuó avanzando, aunque ahora con más cautela. Las marcas lo guiaban, como si alguien las hubiera dejado para él. El camino se volvió irregular. Las raíces sobresalían del suelo. El aire se volvió más frío. De pronto, las marcas se detuvieron, justo en medio de un claro. Tomás frunció el ceño. Miró el suelo una y otra vez. No había continuación. Era como si la carreta se hubiera desvanecido en ese punto. Sintió un escalofrío. Levantó la vista lentamente, y entonces lo vio. Un árbol, alto, antiguo, con el tronco retorcido y oscuro. Sus ramas parecían extenderse como brazos. Algo en él no estaba bien. Tomás se acercó con cuidado. El suelo alrededor del árbol estaba más frío, más muerto. Se detuvo a unos pasos, y notó algo, grabado en la corteza, marcas profundas, como si alguien hubiera tallado símbolos. No eran letras que él pudiera entender, pero transmitían algo inquietante, algo antiguo. Sintió un leve mareo, como si el aire alrededor del árbol pesara más. De pronto, el viento sopló con fuerza. Las ramas se movieron, produciendo un sonido extraño, casi como un susurro. Tomás retrocedió un paso, y entonces lo escuchó, muy bajo, muy leve, pero claro, el crujido de una rueda. Se giró rápidamente, nada. El claro seguía vacío, pero el sonido volvió, esta vez más cercano. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Las marcas en el suelo habían desaparecido, como si nunca hubieran estado ahí. El joven sintió que el pánico lo invadía. El sonido de la carreta no venía del camino, venía de todas partes, de los árboles, del aire, de la tierra misma. Tomás dio otro paso atrás, luego otro, sin apartar la mirada del claro. El crujido se hizo más intenso, las cadenas tintinearon suavemente, y entonces comprendió algo aterrador. No era él quien había seguido a la carreta lo había guiado hasta ese lugar. Un frío profundo recorrió su cuerpo. Sintió que algo estaba a punto de manifestarse, pero no quería verlo. No otra vez. Se dio la vuelta y comenzó a caminar rápido, luego a correr. Las ramas parecían cerrarse a su paso. El sonido lo seguía, siempre a la misma distancia, ni más cerca, ni más lejos, como si jugara con él. Tomás no se detuvo, no miró atrás, no pensó, solo corrió, hasta que el bosque comenzó a aclararse, hasta que el aire volvió a sentirse normal, hasta que el sonido desapareció. Se detuvo, jadeando, miró hacia atrás. El bosque parecía tranquilo, silencioso.
como si nada hubiera ocurrido, pero él sabía la verdad. Algo lo había llevado hasta ahí, y lo había dejado ir, por ahora, porque en el fondo de su mente, una certeza comenzaba a crecer. La carreta no había terminado con él, apenas estaba comenzando. El resto del día pasó como un susurro para Tomás, como si el tiempo avanzara sin tocarlo realmente. Caminó de regreso al pueblo con pasos inseguros, sintiendo que cada sombra ocultaba algo que lo observaba. El bosque quedó atrás, pero la sensación no desapareció. Era como si algo se hubiera adherido a él, invisible, silencioso, paciente. Al llegar, notó que el ambiente estaba extraño. Las personas hablaban en voz baja. Algunos evitaban mirarlo directamente, otros lo observaban demasiado tiempo, como si supieran algo, como si vieran algo en el que antes no estaba. Tomás sintió un vacío en el estómago. Quiso ignorarlo, pero no pudo. Se dirigió a la casa de don Eusebio sin pensarlo demasiado. El anciano estaba en su lugar habitual, pero esta vez no parecía tranquilo. Sus manos temblaban ligeramente, y su mirada, al ver a Tomás, se llenó de preocupación. No hizo falta que el joven dijera nada. El anciano lo supo de inmediato. Le preguntó si había seguido las marcas. Tomás asintió, sintiendo un peso enorme en el pecho. Don Eusebio cerró los ojos con fuerza, murmuró algo que Tomás no alcanzó a entender. Luego le pidió que le contara todo, cada detalle, cada sensación. El joven habló, y mientras lo hacía, el rostro del anciano se volvía más pálido. Cuando terminó, el silencio se extendió entre ambos, uno pesado, difícil de romper. Don Eusebio finalmente habló, dijo que aquello era peor de lo que pensaba, que la carreta no solo se había mostrado, lo había elegido. Tomás sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Preguntó qué significaba eso. El anciano dudó, como si no quisiera decirlo en voz alta, pero sabía que ya no podía ocultarlo. Explicó que, según las historias antiguas, la carreta buscaba almas que habían cruzado un límite, personas que, por curiosidad o destino, se habían acercado demasiado, y una vez marcadas, no podían escapar fácilmente. Tomás recordó el árbol, los símbolos, el claro. Preguntó si ese lugar tenía algún significado. Don Eusebio asintió lentamente, dijo que esos árboles eran antiguos, mucho más antiguos que el pueblo, que marcaban puntos donde el mundo de los vivos y lo desconocido se tocaban, y que la carreta utilizaba esos lugares, como caminos, como puertas. El joven sintió que el aire le faltaba, todo encajaba de una forma que no quería aceptar. Preguntó si había forma de detenerlo, de evitar que la carreta regresara. El anciano guardó silencio por un largo momento, luego negó con la cabeza, no completamente, pero había maneras de resistir, de no entregarse. Le dijo que debía ignorarla, sin importar lo que pasara, sin importar lo que escuchara, porque la carreta no solo se mostraba, también llamaba, tentaba, confundía, y si uno respondía, entonces ya no había regreso. Tomás sintió un escalofrío, recordó el golpe en la puerta, la insistencia, la sensación de querer abrir. Eso no había sido solo miedo, había sido algo más, algo que intentaba atraerlo. El anciano le advirtió que eso podía empeorar, que la carreta podía cambiar, adaptarse, volverse más insistente, más cercana, más personal. El sol comenzó a ocultarse, y con él, la tranquilidad del día. Tomás regresó a su casa con el corazón pesado. Cada paso se sentía más difícil que el anterior. Al entrar, su madre lo miró con una mezcla de temor y tristeza. Le preguntó si había ido al bosque. Él no respondió, no hacía falta, ella ya lo sabía. Le dijo que esa noche debía ser fuerte, que no importaba lo que escuchara, no debía salir, no debía responder. Tomás asintió en silencio, pero dentro de él, el miedo crecía. La noche cayó lentamente, el cielo se oscureció más de lo habitual, las estrellas parecían ocultarse, el viento dejó de soplar, el silencio volvió, más profundo que antes, más pesado. Tomás se sentó en su habitación, sin encender ninguna luz, esperando, temiendo. Los minutos pasaban lentamente, cada sonido pequeño lo hacía sobresaltarse, hasta que finalmente, el crujido comenzó, más cercano que nunca, más claro, más inevitable. Las ruedas de la carreta resonaban como un latido constante. El tintinear de las cadenas llenó el aire. Tomás cerró los ojos, apretó los puños. Recordó las palabras de don Eusebio. No respondas, no mires, no salgas. El sonido se detuvo frente a su casa, más cerca que la noche anterior, justo afuera. El silencio fue absoluto. Luego, un susurro, suave, casi imperceptible, pero claro, una voz, llamándolo por su nombre.
Tomás sintió que el corazón se le detenía. La voz era conocida, familiar, como alguien que había perdido hace mucho tiempo. Abrió los ojos de golpe. El miedo se mezcló con algo más, una duda, una necesidad de saber. La voz volvió a llamarlo, más dulce, más cercana, prometiendo algo que no podía entender. Sus pies se movieron levemente, como si quisieran obedecer, como si no fueran completamente suyos. El joven apretó los dientes, se obligó a quedarse quieto, pero la voz no se detenía, seguía llamándolo, insistente, paciente, como si supiera que tarde o temprano él cedería. Tomás sintió una lágrima rodar por su mejilla, no sabía por qué, pero dolía profundamente. El sonido de la carreta volvió, las ruedas giraron lentamente, pero no se alejaban, solo daban vueltas, como si rodearan la casa, como si lo cercaran. La voz se convirtió en un murmullo constante, incomprensible, pero inquietante. Tomás se cubrió los oídos, pero aún así podía escucharla, dentro de su mente, dentro de su pecho, dentro de todo. El tiempo perdió sentido, no sabía cuánto había pasado, solo sabía que la carreta seguía ahí, esperando, llamando, y entonces, todo se detuvo. De golpe, el silencio regresó, pero no era un silencio tranquilo, era uno lleno de advertencia, como la calma antes de algo peor. Tomás bajó lentamente las manos, su respiración era agitada, el corazón le latía con fuerza, y en ese momento, entendió algo que lo llenó de terror. La carreta no se había ido, solo estaba esperando el momento adecuado, esperándolo a él, porque cada vez estaba más cerca de romper su voluntad, y cuando eso ocurriera, no habría nadie que pudiera salvarlo. La madrugada llegó sin que Tomás se diera cuenta, el cansancio había vencido a su cuerpo, pero no a su mente. Había dormido a ratos, atrapado en sueños inquietos donde el sonido de la carreta nunca desaparecía. Al despertar, sintió algo diferente, un silencio extraño. No era el mismo de otras mañanas. Este parecía incompleto. Se levantó lentamente, con el cuerpo pesado. Su madre no estaba en la casa. Eso no era normal. La llamó, pero no obtuvo respuesta. El aire dentro de la vivienda se sentía frío, más frío que cualquier otra mañana. Tomás salió con cautela. El pueblo estaba desierto, las puertas cerradas, las ventanas cubiertas, ni una sola persona a la vista. Un escalofrío recorrió su espalda. Caminó por la calle principal, sintiendo que cada paso resonaba demasiado fuerte. Era como si el mundo entero hubiera sido abandonado. Intentó convencerse de que era coincidencia, de que todos estaban ocupados, pero en el fondo sabía que no era así. Algo había cambiado, algo definitivo. Entonces lo escuchó, no como antes, no lejano, no acercándose, sino ya presente. El crujido de la carreta estaba ahí, en el mismo pueblo. Tomás giró lentamente, y la vio, no al final del camino, no entre sombras, sino frente a él, clara, innegable. La carreta avanzaba despacio, como siempre, pero esta vez era distinta, más definida, más real. Las ruedas giraban sin esfuerzo, las cadenas colgaban, moviéndose suavemente, y dentro, la oscuridad parecía más profunda que nunca. Tomás no podía moverse, pero esta vez no era solo miedo, era resignación. Había llegado el momento. La carreta se detuvo a unos pasos de él. El silencio lo envolvió todo. El aire se volvió denso, y entonces, la voz regresó, más clara, más cercana, llamándolo, no desde fuera, sino desde dentro de la carreta. Tomás sintió que algo en su interior cedía, las advertencias, el miedo. Todo parecía desvanecerse ante esa llamada. Dio un paso adelante. Sus pies se movían sin resistencia, como si ya no tuviera control. La puerta de la carreta se abrió lentamente, un sonido suave, antiguo, como si no se hubiera abierto en siglos. La oscuridad en su interior no permitía ver nada, pero se sentía, pesada, profunda, infinita. Tomás se detuvo frente a ella. Su respiración era lenta, sus ojos vacíos de duda. La voz lo llamó una vez más, y esta vez, no se resistió. Subió, un paso, luego otro, desapareciendo poco a poco en la oscuridad. La puerta se cerró sin prisa, con un sonido seco, final. La carreta permaneció inmóvil por un instante, como si confirmara algo, como si sellara un destino. Luego, las ruedas comenzaron a girar. El crujido volvió, constante, inmutable. La carreta avanzó por el pueblo vacío, sin dejar rastro, sin levantar polvo, y poco a poco, se desvaneció en la distancia. Cuando el sol finalmente iluminó las calles, el pueblo volvió a la vida. Las puertas se abrieron, las personas salieron. Todo parecía normal, excepto por una cosa. Tomás había desaparecido. Nadie preguntó demasiado, nadie buscó respuestas.
porque en ese lugar, todos sabían. Algunos solo bajaron la mirada, otros hicieron una señal de protección, y los más viejos, simplemente suspiraron. Esa noche, cuando el silencio volvió a caer sobre los caminos, el sonido regresó, el crujido de la madera, el tintinear de cadenas, pero esta vez, había algo más, un eco, un paso adicional, una presencia nueva dentro de la carreta, algo que ahora formaba parte de ella, y que, en algún rincón de su conciencia, aún recordaba haber sido humano. Desde entonces, dicen que cuando la carreta pasa, no solo se escucha el sonido de las ruedas, también se percibe una mirada, una que busca, una que reconoce, una que espera, porque la carreta nunca deja de avanzar, nunca se detiene del todo, y siempre, siempre encuentra a alguien más. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal y da like, y comparte mis videos con tus amigos o conocidos, y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video.